hermanos, es un gusto y un privilegio, como siempre, estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. Hoy día me toca compartir sobre el culto de familias. Es un tema bastante interesante, sobre todo para mí, que soy padre nuevo. Mi hija tiene 4 meses, así que estoy en todo el descubrimiento. La ventaja, hermanos, frente a muchas otras cosas, frente a la psicología, frente a las nuevas tendencias, frente a todo lo que se puede escuchar, es que nosotros tenemos la guía de Dios a través de su palabra. Pues creo que esa es una ventaja sobresaliente, insuperable, frente a cualquier otra cosa que alguien pueda decir, que alguien pueda haber descubierto o que alguien pueda haber hecho. Así que siempre debemos apoyarnos en la palabra de Dios, incluso, y creo que sobre todo, para instruir el corazón de nuestros hijos. Acompáñenme a orar para comenzar con el tema de hoy. Padre amado, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites compartir como iglesia, como familia. Gracias, Señor, porque nos traes aquí, porque pones en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te ruego, Padre, que tú anime, Señor, a los hermanos que no pudieron venir por diferentes razones, a que las siguientes semanas puedan estar acompañándonos, puedan estar aquí, Señor, buscando de ti, Padre. No se trata de agradar a nadie, Señor, sino se trata de interesarnos en conocerte más, Señor, y en conocer qué es lo que tú quieres de nosotros y para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar este tiempo concentrados en tu palabra, Señor, concentrados en tu mensaje y con el interés de saber qué más podemos hacer por ti y para ti, Señor. ¿Qué más podemos hacer por nuestros hijos y para nuestros hijos, Padre? Guíanos este tiempo y sé tú el que hable, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos con el entendimiento de tu Espíritu, Padre. Y permite que este tiempo de bendición, que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, Padre amado. Amén. Muy bien, hermanos. Como bien mencionó el hermano Steven, hoy día continuamos con el libro de Cómo instruir el corazón de tu hijo y llegamos a la clase número 4. Y el tema de hoy, o el capítulo de hoy, es 3 principios para transmitir la instrucción formativa. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y vamos a comenzar. El libro de los Salmos es un libro, creo que tiene muchas enseñanzas, es un libro muy amplio y también tiene un mensaje relacionado al tema de hoy. En el Salmo 78, los versículos del 4 al 7, vamos a ver que el tema de hoy va muy relacionado a lo que dice la palabra de Dios. Salmos 78, versículos del 4 al 7. Dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y contaran a sus hijos, para que ellos pusieran ¿qué cosa? Su confianza en Dios. Entonces, eso es lo importante de este pasaje, y eso es lo importante para todos nosotros y para nuestros hijos. Que nosotros como padres seamos capaces de transmitir esa enseñanza a nuestros hijos. Y que eso no quede allí, sino que nosotros la transmitamos hasta el punto que nuestros hijos se la quieran transmitir en el futuro a sus hijos, y ellos a sus hijos, y ellos a sus hijos. Entonces, eso es lo que nos dice el versículo. Las maravillas que hizo Dios, y que fue, de alguna manera, el peligro para el pueblo de Israel, como
Compartía el pastor Manuel Alves el primer capítulo, qué cosa pasó cuando Josué asume el mando del pueblo de Israel. De alguna manera él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque puede ser un versículo que a muchos nos anima a hacer lo mismo, el rol que tenía Josué en ese momento no era solo el de ver por su casa o por su familia, sino por ver por todo el pueblo. Y el fracaso de Josué como líder se ve en las siguientes generaciones, donde no conocían a Dios, donde no tenían temor de Dios. Y es donde viene la decadencia del pueblo de Israel, hasta que alguien clama a Dios y Dios en su misericordia lo vuelve a liberar y luego se vuelve a apartar y luego lo vuelve a liberar, y a veces podemos sentirnos nosotros mismos como el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que quiere Dios de nosotros el día de hoy? Las iglesias pueden y deben instruir a los niños que asisten semana tras semana. Cuando un niño va a la iglesia, es lógico que en la iglesia se le enseñe acerca de la palabra de Dios, acerca de quién es Dios y acerca de qué ha hecho Dios. Pero al mismo tiempo es importante dejar claro que la instrucción fundamental, ¿de dónde viene? Viene de casa. La instrucción fundamental, la base sobre lo que los niños construyen su carácter, su personalidad y cómo deben comportarse en el mundo, viene de casa. Eso es fundamental. Ahí es donde los niños pasan más tiempo y aprenden no solo con palabras. Eso es otra cosa sumamente importante y que ya pronto yo mismo lo voy a vivir. Los niños no aprenden solo con lo que nosotros decimos, sino con lo que nosotros hacemos. Si nosotros decimos, hijo, no hagas esto, y luego nosotros lo hacemos, ¿qué mensaje estamos dando? Estamos dando un doble mensaje. Estamos diciendo que no lo hagas delante mío, pero si yo no te veo, lo puedes hacer. Estamos diciendo, no lo hagas cuando yo te lo digo, pero si crees que te conviene más, hazlo. Aunque no se lo digamos, aunque nuestro hijo no lo vea así en ese momento, ese es el mensaje que él se lleva y es la forma en la que seguramente va a actuar. Y es una de las cosas que dicen, ¿no? Cuando un niño suele ser violento en la escuela, probablemente es porque en su casa está viendo violencia. De repente no son violentos con él, pero él está viendo violencia en sus padres, quizás entre ellos, quizás en su trato con otras personas. Entonces es importante entender que nuestros hijos van a aprender no solo de lo que nosotros le digamos, sino también lo que ellos observen en nosotros. Ambas cosas son importantes. Así como yo puedo ser un buen ejemplo para mis hijos, también es importante que yo le hable a mis hijos. El rol de padre y el rol de padres no se trata solamente de darle comida y techo y ropa a mis hijos. También está dentro de mi rol el formarlos para la vida, el formarlos en el camino del Señor. Definitivamente nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones, pero yo como padre estoy cumpliendo con mi rol. Entonces, ¿cuál es la pregunta que puede responder el tema de hoy? ¿Cómo compartir conceptos bíblicos con los niños para que entiendan? Porque finalmente son niños, ¿no? No tienen el entendimiento ni la madurez de un adulto. A un niño no se le puede hablar como un adulto porque probablemente no lo va a entender. No lo va a entender al 100%, no lo va a entender como uno quisiera, o no va a tener el conocimiento suficiente o la madurez suficiente para entender todo lo que se le pueda decir. Entonces, los niños pueden tener problemas sobre todo para entender algunas expresiones de uso común en la iglesia. Incluso algunos adultos podemos tener dificultad, ¿no?, para entender términos que aparecen en la Biblia.
Por eso es bueno y es importante que leamos una y otra vez. Entonces, ¿cuánto más un niño al que se lee la Biblia puede serle difícil para entender, ¿no? Y el libro cuenta la historia del autor y dice que cuando él era un niño, oró por los misioneros que estaban en los campos, que es un término muy del pueblo cristiano, ¿no? Como acá, por ejemplo, que usamos el término campos blancos. Y no tiene nada que ver con un campo y no tiene nada que ver con que sea blanco, sino es un término que nosotros usamos y entendemos a qué se refiere. Pero ¿qué pasaba con este niño y cuál es la historia que cuenta el autor a modo de introducción? Que cuando él oró por los niños de los campos blancos, el autor vivía en Estados Unidos, en Ohio, y allá suelen haber campos de maíz. Entonces, él se imaginaba que los misioneros eran personas que se metían a esos maizales y dentro de los maizales iban caminando y buscando personas para predicarles el evangelio. Y él lo contaba así, o sea, siendo niño se paró y dijo: yo quiero orar por los misioneros de los campos. Y luego describió a los misioneros de estos campos, ¿no? Y cuando todo el mundo lo escuchó, obviamente se comenzó a reír, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Y es exactamente lo mismo que puede pasar a un niño cuando es pequeño y se le habla de la Biblia o de estos términos que para nosotros pueden ser mucho más familiares, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, que los conceptos de la Biblia, para formar a nuestros hijos en los caminos del Señor, tenemos que adaptarlos o traducirlos a un lenguaje que nuestros hijos pequeños puedan entender. Conforme vayan creciendo, van a tener un mejor y mayor entendimiento y vamos a poder tener un lenguaje más maduro con ellos también. Pero mientras son pequeños, es necesario que nosotros entendamos que son niños y le debemos hablar como a niños. Ahora, muchos padres cometen los mismos errores respecto a conceptos espirituales. Palabras y expresiones como justificación, santificación, esclavitud al pecado, muertos al pecado, separación de Dios, confianza en Jesús, vida en el Espíritu. Son cosas importantes para nuestra fe, para nuestro credo. Pero ¿cómo le explicamos eso a los niños? ¿Es importante que los niños escuchen de eso? ¿O son muy pequeños para que se les hable de esas cosas? Ya cuando sean grandes, ya les explicaremos. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Cómo explicarle a un niño que el pecado me separa de Dios? ¿Cómo explicarle a un niño acerca de la plenitud en Cristo? ¿De qué cosa es la fe? ¿De qué cosa es acercarme a Dios? Eso suena como un lenguaje religioso, ¿no? Algo misterioso, algo incluso puede ser para un niño supersticioso, ¿no? Si no oras te va a ir mal. Si te portas mal, Diosito te va a castigar. Entonces debemos tener cuidado con enseñarle una doctrina correcta a nuestros hijos. Ellos, al escucharnos, lo que van a hacer es intentar adivinar lo que le estamos diciendo, asociarlo con algo que ellos conozcan. Y ahí puede ser el riesgo de que ellos entiendan cualquier otra cosa. O que se frustren. O que se frustren cuando no logren entenderlo y vean la lectura de la Biblia como algo difícil, complicado, que no se entiende y que pierdan ese interés en la palabra de Dios. El autor cuenta también dentro del libro que una niña de 5 años, creyendo que su madre tenía una enfermedad grave, desesperada y muy, muy afectada por cómo se sentía, hizo un dibujo de Jesús manchado, ¿no? De un Jesús herido. Trató de dibujar un Jesús herido y pidió que llevaran el dibujo a la habitación de su madre en el hospital. ¿Por qué? Porque ella recordó que cuando fue en la iglesia, la persona que estaba predicando dijo: por sus llagas seremos sanados.
o por sus heridas seremos curados. Entonces, como lo entendió la niña fue, entonces voy a dibujar un Jesús con sus heridas, que se lo lleven a mi mamá y así se va a sanar. Y es como lo ve un niño, ¿no? Pero el verdadero significado va mucho más allá de esas palabras o de ese dibujo. Entonces, a veces los padres por error podemos esperar actitudes y comportamientos que dependen en gran medida de un cierto nivel de discernimiento espiritual. Pero los niños a menudo no van a entender, no van a comprender el contenido espiritual de la palabra de Dios por sí solos. Los niños crecen en su percepción del Evangelio a medida que pasan de una comprensión ingenua, palpable y sensorial del mundo a una capacidad más abstracta, ¿no?, para interactuar con ciertos conceptos. Ese es un proceso de madurez. No podemos esperar que niños pequeños piensen como adultos. Necesitamos enseñar estos conceptos espirituales de una manera suave y estimulante, de una forma que estimule a que los niños quieran seguir aprendiendo y quieran seguir conociendo acerca de Dios y acerca de su palabra. Y es a partir de ahí de donde el autor cita estos 3 principios para transmitir la instrucción formativa. El autor da 3 recomendaciones sencillas de entender, pero que pueden ser sumamente efectivas para llevar la palabra a nuestros hijos. Entonces, todos los que tienen hijos pequeños deben estar atentos a esto. Los que tienen nietos, sobrinos, también, porque van a ser principios que le van a permitir enseñarle a sus hijos, nietos, sobrinos, la palabra de Dios de manera correcta, a sembrar esa semilla en sus corazones que seguramente va a dar fruto más adelante. Primer principio: no mezcles historias imaginarias con historias verdaderas de la Biblia. Mira, pusieron la PPT que había preparado. Y esa es la primera imagen que se me vino a la mente cuando preparaba el tema. Para los que conocen o han tenido la oportunidad de ver o escuchar, esa es una película que salió hace unos años en el cine y narra la historia de Noé y del diluvio universal, pero lo narra desde un punto de vista de Hollywood. O sea, es una película ficticia, es una película que toma como base lo que dice la Biblia y lo hace más ficticio, más sorprendente, más alucinante, obviamente, para que la gente quiera ir a verlo, porque ese es su negocio, ¿no? Pero para nada es un reflejo de lo que dice la Biblia. O sea, en esa película van a haber superpoderes, van a haber seres sobrenaturales, van a haber ángeles peleando con humanos. O sea, son cosas que van hacia una historia más imaginaria, una historia inventada que no refleja lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué pasaba con mucha gente que fue al cine a ver esa película cuando salía del cine? Yo fui al principio emocionado a ver esa película porque pensé que, mira, por fin una película que habla de algo de la Biblia. Y en las escenas previas se ve como el diluvio y el agua que comienza a llover por primera vez en la tierra y cómo salía desde el suelo también. Y dije, mira, así es como dice la Biblia que fue. Ya cuando la vi, obviamente salí decepcionado, ¿no? Salí sumamente decepcionado, hasta renegando, porque dije, eso es una herejía. Sin embargo, mientras salía, mucha gente se iba con la idea de que así fue. O sea, la gente dice, mira, y Noé hizo esto, y los ángeles, y lo otro, y ellos salían convencidos de que la Biblia decía lo mismo que pasó en la película.
y que realmente pasó, porque aunque hay mucha gente que no lee la Biblia, por tradición cree en Dios, ¿no? Entonces decían, sí, el diluvio fue así, y hablaban convencidos de que así fue. Y eso es lo mismo que puede pasar con nuestros hijos si nosotros, con la intención de enseñarles la palabra, comenzamos a mezclar una historia imaginaria con con una historia de la Biblia. Si agarramos la Caperucita Roja para ilustrar que es malo mentir y es malo salir solo, si agarramos Pinocho, si agarramos otra historia y comenzamos a hacer una mezcla de una cosa con otra. El autor cuenta que vio asustado una obra de teatro con sus hijos que fue montada en la escuela, ¿no? En una escuela cristiana, en la que se retrataba la desobediencia de Jonás como si hubiera visitado una ciudad de terror. Y luego habían otros personajes que intentaron guiarlo espiritualmente y llevarlo de regreso al camino de Nínive. Es un pasaje de la Biblia que habían tratado de adaptar con una historia que les guste a los niños, que les llame la atención. Y por ahí metieron muchos personajes, historias y cosas que no vienen originalmente en la Biblia. Entonces, los niños de 5 y 6 años se llevaron una confusa experiencia sobre la diferencia entre la intervención sobrenatural de Dios en la vida de su pueblo y la historia ficticia que trataron de adaptar en la obra. El autor dice que luego tuvieron que aclarar el concepto equivocado con sus hijos. En lugar de ser algo que los anime, al final fue algo que ellos tuvieron que aclarar para que sus hijos no se lleven una idea equivocada. Entonces, el autor recomienda y hace mucho énfasis en utilizar otros medios que no sean personajes de entretenimiento conocidos para ilustrar conceptos espirituales a los niños. La Biblia es suficiente en sí misma y el Espíritu de Dios nos puede dar la sabiduría para poder encontrar la forma correcta de compartir la palabra con los niños. No caigamos en el error de querer hacer lo que hace el mundo, traerlo a la iglesia, adaptarlo y pensar que eso va a ser una buena idea. Todo el contenido de la Biblia es importante, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios y ambos están centrados en Jesucristo. Es esencial siempre tener en mente que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de Dios. ¿Está bien enseñar las historias bíblicas de manera creativa? Claro que sí. Pero no cometamos el error de enfocarnos tanto en los personajes humanos que Dios termine pasando a un segundo plano. Las enseñanzas de las historias de la Biblia se tratan de cómo yo puedo ser un mejor cristiano, de cómo yo puedo poner mi fe en Jesús, de cómo yo puedo aprender a confiar en Jesús, creer en Jesús, depender de Jesús, donde el personaje principal no es Jonás, no es el rey David, no es Salomón, no es Moisés. Se trata de Dios. La Escritura está centrada en Dios y en Jesucristo. Y es eso a lo que debemos llevar a nuestros hijos. Lo que nosotros debemos querer sembrar en nuestros hijos es el conocimiento y el temor de Dios. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo punto, donde el autor nos va a decir que no trivialice el Evangelio para que sea relevante. O sea, no le bajemos el nivel a la palabra de Dios. Sí tratemos de adaptarla, pero no lo hagamos como algo normal, como un libro más, como una historia más, como una enseñanza más, como un cuento con moraleja. Cuando presentamos la Biblia,
el amor y la admiración de los niños por los relatos bíblicos va a aumentar rápidamente. Esta imagen, que no sé si la conocen o saben a qué se refiere, es algo que a mí me marcó la niñez. O sea, es algo muy antiguo, no sé si lo hayan visto o no, pero es un dibujo animado que se llamaba El Superlibro. Y siempre narraba historias de la Biblia, ¿no? Entonces, yo como niño, obviamente, me gustaban ver los dibujos animados, pero este en particular, más que entretener o más que dejar una enseñanza, siempre mostraba alguna historia de la Biblia, de modo que un niño lo puede entender. Y las cosas complicadas o difíciles de entender, los personajes de esa historia viajaban al pasado, estaban con los personajes de la Biblia y les hacían preguntas, que probablemente son las preguntas que un niño se haría al escuchar una historia de la Biblia, ¿no? ¿Y de qué se trataba ese dibujo? Pues estaba un niño y una niña, eran vecinos, y siempre uno iba a la casa del otro para ver cuál es la aventura de hoy día. Y la aventura era abrir el superlibro, que era la Biblia, y sumergirse en alguna historia de la Biblia. Esa era la diversión, esa era la aventura del día. Y el dibujo presentaba la Biblia no como un libro de historias, lo presentaba como el superlibro, o sea, algo superior a los demás libros, algo distinto, mayor, más grande. Entonces, me pareció un muy buen ejemplo para que podamos entender el día de hoy que la Biblia para nuestros hijos no debe ser un libro de historias más, no debe ser una moraleja más, sino debe ser algo superior, porque la Biblia es la palabra de Dios y como tal yo debo de procurar mostrársela de esa misma manera y con ese mismo enfoque a mis hijos. Los niños crecerán en su comprensión a medida que se den cuenta de que la palabra de Dios es diferente de otras publicaciones. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es vida. ¿Qué cosa dice Deuteronomio 32, del 45 al 47? Deuteronomio capítulo 32, versículos del 45 al 47. Dice: Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esta ley. Porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Entonces, así de relevante es la palabra de Dios. Así de relevante debe ser para nosotros. Y con esa misma relevancia deberíamos transmitirla a nuestros hijos. Entonces, ese es el segundo principio. No hagamos que el Evangelio sea algo normal para nuestros hijos, porque el Evangelio es algo sobrenatural. Entonces, ahora vamos a pasar al tercer punto. Y el autor dice que el tercer punto es ayudar a los niños a relacionarse con las historias bíblicas mediante la expresión corporal. Ayudar a los niños a relacionarse con las historias bíblicas mediante la expresión corporal. ¿En qué sentido?
Y el autor cita nuevamente un ejemplo. Dicen que cuando el autor trataba de relatar una historia bíblica a unos niños, él se subió en la mesa de la cocina para demostrar la altura y la anchura de Goliat. Entonces, para un niño no es lo mismo que cuando tú le estás contando una historia, le digas, bueno, era grande y medía como 2 metros, 3 metros de alto y 1 metro de ancho y así, 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 así. A que tú le cuentes exactamente lo mismo parado sobre una mesa y estirando tu mano hasta arriba y luego estirando tu mano hacia los costados. El impacto para un niño va a ser mayor, porque va a tener una imagen más clara de qué grande es. Y eso va a permanecer más tiempo en su memoria, incluso hasta grande, como lo relata el autor acá en el libro. Entonces, él parado sobre la mesa de su cocina tratando de mostrar qué tan alto y ancho era Goliat, y luego marcando la longitud de la lanza que tenía Goliat desde el suelo con su mano y pidiendo a los niños luego que contaran los pasos. Entonces era desde allá hasta allá. Mira, párate aquí y comienza a caminar. A ver, ¿cuántos pasos hay? 25 pasos. Así de grande era la lanza de Goliat. Eso queda más en la mente de un niño a que solamente se lo cuentes con palabras. Las expresiones corporales, que ellos mismos interactúen, se muevan. Luego el autor les dio piedras a los niños para que sostuvieran y tuvieran una impresión más real del peso de la armadura, las armas y la malla que llevaba Goliat. No es lo mismo decirle a un niño que era algo muy pesado, a decirle, mira, toma esta piedra. Era más pesado que esta piedra. En un niño, esas son cosas que el autor nos dice que van a ser de gran impacto para que puedan entender mucho mejor lo que uno le está contando. Luego hizo una demostración del tamaño del equipo de David para que puedan tener esa comparación. Esto es lo que llevaba Goliat y esto era lo que llevaba David, 5 piedras y una honda. Y la confianza de David en la fuerza y el poder de Dios, luego de hacer esa comparación. Entonces, la confianza y la fuerza de David en el poder de Dios va a cobrar un significado mayor mientras los niños estén con los ojos abiertos, imaginándose a sí mismos con las sandalias de David. Y luego, la próxima vez que los animemos a ellos a confiar en el Señor, esa frase de confiar en el Señor va a tener un nuevo significado para ellos. Entonces, a ese tipo de cosas son las que se refiere el autor, ¿no? Luego el autor también cuenta otra historia y es bastante creativo, ¿no? De hecho, a mí me daba muchas ideas de cosas que podría hacer ahora con mi hija. Y era muy interesante, ¿no? Y yo leía esto y decía, qué bonito hubiera sido que a mí me enseñen la palabra así desde niño. Y el punto no es si lo hicieron o no lo hicieron conmigo. El punto es, de aquí en adelante, lo que yo puedo hacer con mis hijos, con mis nietos o con mis sobrinos. Cuenta otra anécdota y dice, recuerdo la presentación de un devocional familiar. Durante un largo viaje, nosotros éramos Abraham, Sara y su familia. Y de pronto, Ted, el autor, dijo que nunca volveríamos a la casa, que no sabía dónde íbamos o qué pasaría en el camino, pero que Dios nos daría la guía y la provisión necesarias.
Entonces, sacar de contexto a un niño en un viaje donde le dices, nunca vamos a volver, no sé a dónde vamos, pero ya Dios nos mostrará el camino, le va a permitir experimentar y sentir un poco lo que cuenta la historia, ¿no? Y eso lo va a llevar a tener una mejor forma de entenderlo. El largo viaje ilustró la fe de obedecer a Dios y de confiar en su promesa de que Él estaría con nosotros. Este concepto se puede introducir de una manera que despierte una fe simple en un Padre celestial y soberano que va a supervisar el camino de sus hijos. Entonces, el autor de este libro era sumamente creativo con sus hijos. Y creo que todo padre creyente anhela que sus hijos conozcan a Dios de una manera más real. Y así el libro cuenta muchas historias, ejemplos y anécdotas de cómo el autor en este capítulo iba dejando marcado en el corazón y la mente de sus hijos ciertas historias, ciertos pasajes a través de anécdotas o cosas que él se le iban ocurriendo. Y luego dice que hay una dimensión interior de la fe que es producida por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Nosotros no podemos producirlo a través de la función de los padres o de la función como padres, pero podemos brindar la instrucción formativa necesaria para que los niños establezcan la conexión entre las palabras religiosas y su realidad diaria. El que la fe crezca en el corazón de mi hijo o de mi hija es obra del Espíritu. Pero yo puedo ayudarlos a entender cuál es la obra del Espíritu. Yo puedo hacer esa instrucción formativa en ellos para que conozcan la palabra de Dios, para que conozcan a Dios. Entonces, esos son los tres principios que da el autor en este capítulo número 4 para enseñarle la palabra a nuestros hijos, ¿no? La pregunta que responde en estos 3 capítulos es ¿cómo compartir conceptos bíblicos con los niños para que entiendan? Estos son los 3 principios que el autor sugiere. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión a la que todos los padres debemos estar muy atentos. Hay conceptos básicos que nosotros como padres, tíos o abuelos, debemos comprender completamente para poder transmitirlo. Si yo como padre no entiendo un concepto bíblico, ¿cómo se lo voy a enseñar a mi hijo? O sea, ¿cómo voy a tener la capacidad de adaptarlo para que un niño lo entienda? Entonces, primero, yo tengo que conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios hasta que la entienda, hasta que Dios, en su misericordia, me dé el entendimiento necesario para que sepa realmente a qué se refiere. Si yo agarro la Biblia como cualquier otro libro, a mi hijo solo le voy a contar historias, pero no voy a instruir su corazón. A veces necesitamos desentrañar el significado de estos conceptos para que nuestros hijos no caigan en la trampa de la jerga cristiana. Frases que todo el mundo dice, pero realmente nadie sabe bien qué significa. Otras veces son conceptos claros que requieren una aplicación práctica y regular en la vida diaria. Por ejemplo, Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Habían escuchado ese versículo? Probablemente sí. ¿Saben
¿Qué significa y qué cosa quiere decir ese versículo? Tal vez sí, tal vez no, tal vez un poco. Pero para un niño que escuche ese versículo, probablemente va a comenzar a preguntarse, ¿qué es condenación? ¿Qué es estar en Cristo? Porque no es estar con Cristo, es estar en Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa sin mancha? ¿Qué significa justificado? ¿Qué quiere decir culpable? Y pueden en su cabeza comenzar a salir pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Es decir, papá, mamá, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir? Sobre todo cuando llegan a la edad en la que comienzan a preguntar todo. Entonces, es importante que nosotros aprovechemos esa edad. Primero, es importante que no lo tomemos como que algo molesto, que llegue a cansarnos, ¿no? Todo preguntas, todo quieres saber, todo dices por qué. Como a veces puede pasar con los padres, ¿no? Yo no he llegado a esa época todavía y espero no reaccionar así cuando mi hija me pregunte todo. Pero esa etapa es una de las mejores etapas que como padres podemos aprovechar para responderle a nuestros hijos cuál es el significado de esas palabras, cuál es el significado de estos conceptos espirituales. ¿Quién es Dios? ¿Qué representa en su vida? ¿Qué representa en la mía? ¿Por qué necesito que Jesús me salve? ¿Por qué Él necesita que Jesús lo salve? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tener respuesta para eso. Y para eso debemos estar preparados. Es cierto, el Espíritu nos va a dar entendimiento, pero también debemos esforzarnos y estar preparados para ese momento. Y finalmente, hermanos, tampoco olvidemos darles a nuestros niños la oportunidad de ir a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe. Así como nosotros necesitamos la salvación de Dios en nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros sobrinos también necesitan la salvación de Cristo. Todos la necesitamos. No significa que porque es niño no la necesita. Ellos también necesitan que Cristo los salve, ellos también necesitan arrepentirse, ellos también necesitan tener fe, poner su fe en Cristo. Entonces, nuestro objetivo principal es la evangelización de esos niños, que nuestros niños se encuentren con Cristo y que tengan la oportunidad de volverse a Él. Entonces, oremos y confiemos en Dios, porque Él es quien hace la obra, pero nosotros hagamos nuestra parte y obviamente estemos preparados para hacer nuestra parte. ¿Qué cosa más viene? Los siguientes capítulos, las siguientes reuniones de aquí a 2 semanas, vamos a ver la importancia que estos conceptos básicos de fe van a ayudarnos a esa comunicación con nuestros hijos. Entonces yo les animo, hermanos, a separar este tiempo, a poder estar temprano, a poder estar con el corazón y la mente dispuestos a escuchar lo que el autor, a través de este libro, quiere compartir con nosotros, ¿no? La Biblia es suficiente, claro que sí, pero eso no quita que muchas otras personas cristianas con muy buen testimonio pueden apoyar a que nosotros sigamos entendiendo y conociendo la Biblia, a que nosotros sigamos despertando esa hambre de leer la palabra. No seamos orgullosos en pensar que yo no necesito leer ningún libro, con la Biblia es suficiente. Los libros nunca van a reemplazar mi lectura de la Biblia, nunca deben reemplazar mi lectura de la Biblia. Pero eso no quita que puedan ser una ayuda
en mi entendimiento y conocimiento de Dios, un ánimo en mi conocimiento de Dios, un alivio en pensar, alguien pasó por lo mismo que yo, al fin siento que alguien me entiende. Entonces, aprovechemos este tiempo, aprovechemos estos tiempos que el Señor nos permite tener. No sabemos hasta cuándo podremos estar con la libertad que tenemos hoy de estar reunidos aquí. Entonces, aprovechémoslo, hermanos. Y sobre todo, y lo digo primero para mí mismo, pongamos en práctica lo que hoy hemos escuchado. Muy bien, entonces eso es lo que preparé para compartir el día de hoy. Muchas gracias, hermanos.